Buenas tardes. El contrato de suministro se encuentra regulado en el Código de Comercio a partir del artículo 968 a 980. Este contrato tiene unas normas que reglamentan y de las cuales debemos entender para la estructuración de este tipo de contratos. Así, la norma se ha encargado de establecer una definición de los contratos de suministro. Desde luego, es muy importante reconocer las partes que intervienen en esta relación jurídica mercantil y existen unas normas que pueden llegar a ser de la naturaleza del contrato que, si bien a falta de acuerdo contractual, es decir, que las partes, si bien lo pueden estipular, pero a falta de esta, se establecen unas normas que se pueden considerar de la naturaleza del contrato. Es así como encontramos unas disposiciones en materia de determinación de la cuantía del suministro, también para definir la determinación y pago del precio. Adicional a eso, también existe una regla según el Código de Comercio que es para el plazo de cada prestación. Asimismo, en este contrato el legislador ha previsto cuáles son las circunstancias que dan lugar al incumplimiento y en consecuencia faculten a las partes para efectos de terminación del contrato con la correspondiente indemnización de perjuicios. En el contrato de suministro ha sido frecuente que las partes piensen en pactar cláusulas de exclusividad, las cuales vamos a analizar y revisaremos cuál es el tratamiento que actualmente se le da a los pactos de exclusividad en el ordenamiento jurídico colombiano y revisaremos el pacto de preferencia que resulta práctico en el mundo empresarial y más tratándose de contratos de suministro. Adicional, pues revisaremos cuando el gobierno nacional hace una regulación para efectos de algunos suministros que son de naturaleza especial, donde se pueden ver comprometidas los servicios públicos domiciliarios y que pues el mismo gobierno reglamenta disposiciones para este tipo de prestación de servicios que se hacen de manera continua y que tienen que ver también con temas de saneamiento básico de los usuarios de estos servicios públicos domiciliarios y que de alguna manera pues se puedan ver comprometidos sus derechos fundamentales. También pues revisaremos cómo se da la integración normativa dentro del contrato de suministro, teniendo en cuenta que dependiendo de la naturaleza de la prestación objeto del contrato de suministro, se puede entender que de manera aislada podríamos acudir eventualmente en aquellas cosas o aspectos que no estén regulados en el contrato de suministro, pues podemos acudir a aquellos en razón a la naturaleza de la prestación, acudir a la integración de normas para efectos de interpretar situaciones jurídicas que se puedan presentar en la celebración y ejecución del contrato de suministro. El contrato de suministro, el legislador colombiano lo ha previsto y como tal podríamos entender desde su función económica que éste permite en las actuales dinámicas económicas donde se ve un tráfico acelerado y cambiante y en constante evolución
de las relaciones económicas en el mercado. Este contrato permite crear y vincular a las empresas en una red de distribución donde proveedores como beneficiarios o consumidores pueden gozar de una estabilidad frente al suministro de algunas cosas o prestación de servicios que pueden ser esenciales para el desarrollo del objeto empresarial. Es así como se podrían necesitar algunas materias primas o servicios, por ejemplo, que sean continuos en una empresa y que se requieran, por ejemplo, servicios de vigilancia. Entonces, al establecerse ese vínculo mediante una red de distribución donde se involucran las partes y genera una estabilidad, por su parte, a los proveedores les garantiza que su producción se coloque en el mercado y se garantice su efectiva circulación. Es decir, esto permite al empresario proveedor planear su actividad económica de acuerdo a unas proyecciones, de acuerdo a las obligaciones que se ha o que ha adquirido en la celebración de estos contratos, pero le permite también a él tener una proyección de los bienes que produce y que efectivamente va a colocar en el mercado. Y a los consumidores o beneficiarios también le permite a estos garantizar que van a contar con materias primas o con los servicios indispensables para la producción o para la circulación o para el desarrollo de su actividad económica, y que estos bienes o servicios que le puede proveer la empresa proveedora le van a garantizar una estabilidad y unas garantías en el desarrollo de su actividad económica. Desde luego, a manera de ejemplo para ilustrar, una empresa que se dedique a la producción de algún tipo de producto que sea a base de pulpa de fruta. Por ejemplo, puede suceder que él celebre un contrato de suministro con una empresa agrícola que le garantice de manera periódica el abastecimiento de la materia prima, en este caso de los frutos que él necesita para elaborar sus productos. Si es de forma periódica y de duración en el tiempo, pues este empresario que saca ese producto va a tener garantizado que mensualmente va a tener una cantidad de esa materia prima para elaborar los productos que él necesita. Y respecto de si él llegase a necesitar, por ejemplo, los envases, el mismo empresario que tiene un suministro de pulpa de fruta para elaborar los productos a que se dedica su empresa, también puede requerir envases. Entonces, para él garantizar que efectivamente va a tener estos insumos, puede celebrar un contrato de suministro donde mensualmente la empresa productora de envases le va a garantizar que mensualmente va a contar de forma fija y estable con determinada cantidad de esas mercancías que le van a servir finalmente a él para sacar un producto final. Y así sucesivamente, ese mismo empresario puede celebrar un contrato de suministro ya de su producto total, por ejemplo, con un distribuidor que se dedique ya a la comercialización con el público en general. Entonces, este ejemplo nos ilustra que es un contrato que ha sido pensado para que en las relaciones económicas las personas, los comerciantes, las empresas
estén vinculados mediante una red de distribución que genere garantías y estabilidad en su actividad económica por demandar de algunos bienes o servicios para la explotación de sus negocios. El Código de Comercio en su artículo 968 se ha permitido presentar una definición del contrato de suministro y lo define en los términos del 968 como el contrato de la siguiente forma. El suministro es el contrato por el cual una parte se obliga a cambio de una contraprestación a cumplir en favor de otra en forma independiente prestaciones periódicas o continuas de cosas o servicios. De la interpretación gramatical que podemos hacer de esta norma, podemos extraer una serie de características y elementos que son propias del contrato de suministro. Este contrato se caracteriza por ser un contrato bilateral, porque pues por lo general intervienen dos partes, es decir, hay dos extremos contractuales, un proveedor y un beneficiario o consumidor. Desde luego, pues es un contrato conmutativo y resalta que es un contrato consensual, es decir, atiende el principio de libertad de formas. En consecuencia, la norma no exige solemnidades especiales como lo sería, por ejemplo, elevarlo a escritura pública. Atiende el principio general de la contratación mercantil de consensualidad y libertad de formas. Es un contrato nominado, es un contrato típico regulado por el Código de Comercio y que tiene algunos aspectos normativos para reglamentar las relaciones jurídicas que se enmarcan dentro del contrato de suministro. Es un contrato principal y pues de tracto sucesivo, es decir, es de duración. Es un contrato que por su naturaleza o por su función económica, el propósito que se busca es que sea un contrato de duración en el tiempo. Volviendo al ejemplo que nos ilustraba anteriormente, las empresas van a necesitar que ese suministro se haga de forma estable y duradera en el tiempo. Entonces, es un contrato de tracto sucesivo y de duración en el tiempo por su función económica. Entonces, con todas las especificaciones de su función económica, esta es una característica que se destaca dentro de este contrato, dentro de esta tipología contractual. En sus elementos esenciales destacamos que se presenta como elemento esencial el objeto. Dentro del objeto del contrato de suministro principalmente están las prestaciones periódicas y continuas de bienes o servicios. También la cuantía y periodicidad de las prestaciones en el contrato de suministro, lo cual implica que en primer lugar, pues las partes deben señalar la cuantía y deben pues también establecer cuáles van a ser esas fechas de entrega. Sin embargo, hay algunas situaciones que deben ser analizadas respecto de esto cuando, a falta de estipulación, el Código de Comercio establece unas normas que pueden entrarse a interpretar por ser de la naturaleza del contrato.
y el precio. El precio, desde luego, pues